Regresamos aquí al programa Reflejos de mi Estado, seguimos con el padre, pero ahora nos va a platicar sobre el Vía Lucis. Vía Lucis. Dice que ¿es nuevo? Sí, pues Sí, es una tradición relativamente frecuente en la iglesia, ¿no? Relativamente reciente y que se está volviendo frecuente, es lo que quería decir, en el sentido que normalmente lo que está muy en nuestra tradición y práctica y experiencia es el Vía Crucis, que es la vía de las cruces, ¿cierto? Y créame que yo nunca lo había escuchado, el Vía Lucis. Soy para que veas. sincera. Sí. Entonces, así como el Vía Crucis es caminar con Cristo hacia la cruz, el Vía Lucis es caminar con Cristo hacia la luz. Es decir, ¿qué quiere decir caminar con Cristo hacia la luz? Es caminar hacia la plenitud, porque no es solo un momento como en algún momento que nos muramos en nuestra vida, que será el momento definitivo, sino es recordar que nosotros aquí en esta vida estamos llamados a vivir en plenitud. Entonces caminamos en varias estaciones, también así como es el Vía Crucis, o sea, sería como algo complementario, ¿no? Como lo que hablamos hace un momento antes de ir a comerciales, de, digamos, lo que es la pasión y la muerte de Jesús, no se puede entender sin la resurrección. Entonces, un Vía Crucis no podríamos entenderlo sin un Vía Lucis, ¿cierto? Que es la vía de la luz, acompañar a Jesús desde el momento en el que se encuentra el sepulcro vacío, ¿cierto? Las mujeres, Pedro, que salen corriendo a dar la buena noticia, y de ahí en adelante todas las etapas, los momentos de la resurrección de Jesús, hasta definitivamente su ascensión al cielo, ¿cierto? Su regreso definitivo, y donde Él nos promete que enviará al Paráclito. ¿Y quién es el Paráclito? Esa palabra griega que nos suena un poco rara a veces, pues no es otra cosa ni quién que el Espíritu Santo. Él es el Paráclito, es decir, que mandará su Espíritu para acompañarnos siempre hasta la segunda venida de Cristo, que será pues su venida definitiva. Entonces yo creo que es una tradición muy bella. Normalmente se celebra el domingo de Pascua, no en todas las parroquias es una práctica totalmente frecuente ahora, pero poco a poco es una práctica que se va difundiendo más y más y más, una práctica devocional que nos ayuda a caminar con Cristo hacia la luz que viene del Espíritu Santo. ¿Esto ya se ha celebrado aquí? Bueno, no sé. Bueno, ¿sí? Yo creo que sí, nos comentan que 3 veces. Le platicaba yo al padre antes de entrar al aire nuevamente, que yo lo más cercano que he vivido al Vía Lucis es justo celebración del Fuego Nuevo, y después se hace toda las lecturas de después de que muere, cómo van y lo encuentran en el sepulcro, demás, y se abre lo que llamamos nosotros aquí en México, se abre la gloria, y el padre que hacía esta festividad, pues echaba la casa por la ventana literalmente entre papelitos, cantos, se aventaba como 2 horas de puros cantos, pero eran cantos completamente diferentes a los que hacemos en la liturgia semana con semana. Eran obviamente cantos de alegría, de gozo, de devoción, de saber que estaba ahí Jesús y demás. Era de hecho se me está enchinando la piel. Como tipo alabanzas. Sí, eran muchas alabanzas, pero eran alabanzas muy, muy bonitas. Y se hacía el bautizo de niños. En algún momento se cambió de lugar de donde estaba él residiendo, y había mucho testigo de Jehová, y estaba haciendo las conversiones al catolicismo justamente ese día, porque para él era muy importante. Entonces eso fue en Celaya primero, y luego se fue él a San Miguel de Allende, pero no conocía que lo hiciéramos aquí en Guanajuato. Y me quedo con la idea de es justo el cambiarle el sentido del sufrimiento a la Semana Santa, y ver que después de ese proceso de sufrimiento que llevó Cristo hay una esperanza, hay un gozo, hay justo el camino hacia la luz, y que a eso venimos al mundo, ¿no? A ser felices y a gozar. Así es. Pues mira, San Pablo lo dice en una de sus cartas: si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Porque ahí, por eso la Pascua es lo más importante para nosotros los cristianos, la celebración de la resurrección de Jesús, porque es
como tú dices un poco en los ejemplos que nos ponías ahora, es cuántos que necesitan resucitar en vida, ¿cierto? Porque el reino de Dios es aquí y ahora. Entonces todos estos signos externos de los que tú nos hablas nos ayudan a vivir y a celebrar una realidad interior, ¿cierto? Que se celebra en la fe que cada uno experimenta, pero que compartimos en comunidad. Estos signos digamos, hablábamos en la sesión anterior de la bendición del fuego, luego viene la bendición del agua, y normalmente en esta vigilia pascual suele haber bautismos, puede que no los haya, pero yo creo que es mucho más significativa cuando sí los hay, y cuando pues la tradición permite que se hagan por inmersión, ¿no?, total de la persona que va a ser bautizada, de los catecúmenos, como los llamamos. Y que bautizar es nacer a una vida nueva. Siempre que bautizamos a alguien es nacer a una vida nueva, porque Cristo es nuestra fe, Cristo es nuestra esperanza, y Cristo es quien nos da la vida. Y yo creo que bonito también este mensaje de Semana Santa sería como cuántos que están muertos en vida no es momento de resucitar, y que Dios necesita que le prestemos nuestras manos, nuestros pies, nuestros hombros, nuestra vida, nuestra fortaleza para ayudar a resucitar, ¿cierto? Tantos que ahorita están muertos en vida, para no quedarnos justo como decías tú ahorita en solo una tradición que voy, celebro, la vivo, me siento muy bien, sino la fe no es solo para que nos sintamos bien y mejor, sino la fe nos debe invitar a hacer el bien y a hacerlo bien, ¿no? Yo creo que esto, si vivimos una Semana Santa en serio, nos debe mover hacia una conversión y hacia el encuentro con el otro que necesita de nosotros. Y creo que también, por ejemplo, yo que no sabía que existía el Vía Lucis, pues la verdad, mi ignorancia, digo, porque ahí volvemos a lo mismo, no nada más es a lo mejor porque se vuelve como una tradición. La Semana Santa no se acaba después de echarte el chapuzón a la alberca. Exacto, o sea, tiene un porqué, y creo que también significa la fe, y creo que también es la educación que te dan tus padres. Si somos católicos, creo que tenemos que pues llenarlos de esa fe a nuestros niños, a nuestros críos, no sé, para que ellos estén llenos de fe y que crean en esto, ¿no? Y así poco a poco estar rescatando lo que son también nuestras tradiciones. Y por ejemplo, la semana de Pascua, ¿por qué los huevos de Pascua? Bueno, esa sí es una tradición más antigua y que viene como de Europa. Además, lo curioso es que los huevos de Pascua no los ponen pollitos, sino conejos. Exacto. Digo, ¿por qué los huevos de Pascua? ¿Dónde típico ahí la Entonces, bueno, y te apuesto que hay mucha familia también que no saben el significado de la Semana Santa, el por qué, pero llega la Pascua y ya están pintando los huevitos, y con la familia se pone a festejar lo que es la Pascua y esconderlos, y ahí están todos los chiquillos, ¿no? Pero dices, ¿por qué hacer y ahora por qué conejos? Y si son de chocolate, mejor. ¿Y por qué conejos? Sí. Pues yo creo que podríamos rescatar, puede haber muchas explicaciones, claro, digamos que sí. nos tendremos que haber informado un poco más del asunto antes de llegar a este punto. Pero yo creo que tiene un significado muy bonito. Cuando uno deja que un huevito lo empolle la gallina, bueno, en este momento lo ponen conejos, pero ¿qué significado tiene un huevo? Que de ahí nace un pollito, nace una vida nueva, ¿cierto? Y la Pascua es nacer a una vida nueva, ¿cierto? Okay. Y también con lo que hablamos de que Jesús en el Vía Lucis al final nos envía el Paráclito, de ahí del domingo de Pascua a Pentecostés son 50 días, ¿no? O sea, también tenemos que tener eso como en visión de la Semana Santa, como dices tú, esto continúa, ¿no? Luego a los 50 días celebramos Pentecostés, que es esa venida del Espíritu Santo, lo que prometió Jesús. Pero volviendo a los huevos, pues yo creo que también tiene esto de bello de la tradición que une a la familia. Pintamos los huevitos juntos, los escondemos, se rifan, se esconden y se buscan. ¿Y cuántos encontraste tú? ¿Cuántos encontré yo? Y si son de chocolate, pues órale, ¿no? Más ricos. Acabo de mencionar algo muy importante. La Pascua no es solamente una semana. La Pascua son 50 días en donde, ¿qué es el propósito de la Pascua? ¿Qué hacemos durante la Pascua? Pues yo creo que vivir como de manera muy alegre nuestra fe. Tú lo decías como en la vigilia pascual, el momento de cantar el Gloria,
que viene, son 7 lecturas con sus salmos, ¿cierto? Hasta llegar al Evangelio de Resurrección, más la carta de Pablo, que es toda la historia de salvación desde la creación, es la primera lectura del Génesis, luego el Éxodo con Moisés, luego el paso del pueblo de Israel por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, en fin, y luego como cuando Pablo anuncia una nueva creación en Jesús, y luego, pues según el año litúrgico, el texto de resurrección. Entonces, es vivir de una manera muy festiva y muy alegre. De hecho, ya pues en la liturgia el color que se usa es el blanco, ¿no? Como un color de luz, de plenitud, ¿no? Lo que hablamos del Vía Lucis. Casi que uno podría decir, toda la Pascua es un Vía Lucis para llegar a celebrar Pentecostés, exactamente. Entonces, vivir el encuentro, yo creo que es un tiempo para desarmar los espíritus y facilitar el encuentro entre las comunidades, las familias. Si teníamos a alguien con quien pues estamos peleados ya con Cristo, con esta alegría que nos debe inundar, yo creo que cuando uno se siente alegre, uno como que piensa diferente, ¿cierto? Uno dice, yo por qué está poniéndole tanto problema a esto o a esta persona, y cuando uno se deja inundar de la alegría, la paz viene a nuestra vida, viene a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestra sociedad. Así es. Bueno, pues vamos a otro corte, Quetzal. Vamos a otro corte Muy bien. y regresamos.